que bueno, paso a hacer una breve introducción de Agustín. Bueno, para los que no saben, Agustín Echevarne es licenciado en Economía de la UBA, tiene un máster de Desarrollo Económico en ISBE Italia, es profesor de Economía en la UB y antes en la ESADE, y bueno, es el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, que supongo que Agustín nos va a contar un poco de qué se trata esa fundación. Así que nada, les dejo la palabra tanto a Tomás como a Agustín, la charla es toda suya. Bueno, chicos, le damos la bienvenida a este segundo semestre en el Centro de Estudiantes de Económicas y en el Centro de Estudiantes de Políticas. Hoy vamos a estar presentando a Agustín Echevarne en este ciclo de economistas que abrimos junto con el SECPRI. Y bueno, espero que lo disfruten y que nada, va a ser de duración de más o menos 1 hora. Y los últimos 15-20 minutos más o menos va a ser de preguntas y respuestas. Agustín. Vale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer poder conversar con los estudiantes, porque para mí ustedes tienen unas posibilidades en la universidad muy importantes, no solo para crecer como profesionales, sino también para participar en política y para empezar a mirar cómo funciona la Argentina y sobre todo en estas dos carreras que tienen tanto que ver con la sociedad, ¿no? Y con el impacto que un individuo puede tener dentro de esa sociedad. Así que bueno, pero de Libertad y Progreso, básicamente les cuento que nos fusionamos 3 think tanks hace más de 10 años atrás, cumplimos hace poco 10 años, con Manuel Solanet y con Aldo Abraham, y tenemos 2 objetivos. Uno es el debate de ideas en Argentina, tratar de contribuir a mejorar el debate de ideas en Argentina, y el segundo es hacer políticas públicas, y ya escribimos 4 libros con propuestas que le llevamos al gobierno y también al Congreso y a las personas que pueden implementarlas, ¿no? Hemos llevado cientos de propuestas y solo 2 o 3 son las que han tomado. Pero bueno, eso después si quieren conversamos un poquito más. Mi idea para hoy era conversar un poco del largo plazo y el corto plazo de cómo llegó hasta acá la Argentina y el mundo, pero por supuesto con un foco en Argentina. Pero me interesa hacer un enfoque mundial e histórico, porque a veces uno pierde la perspectiva. Nosotros tenemos una visión muy europea y después casi provinciana de lo que es el mundo visto desde la Argentina. Y cuando uno observa el mundo tratando de ponerse de una forma neutral, y las cosas se ven de manera bastante distinta. Entonces, si mirás en muy largo plazo, muy largo plazo, uno puede decir que nosotros tuvimos, no sé, 6 millones de años donde los homínidos iban evolucionando lentamente, hasta que hace 200.000 años el ser humano ya tuvo un salto bastante importante cuando descubre el fuego. Al descubrir el fuego, no se sabe bien cuándo, hace 100.000 o 200.000 años, se empieza a incrementar el cerebro. Se supone que es por 2 temas. Por un lado, porque al alimentarnos con alimentos cocidos, nos alimentamos mejor, absorbemos más proteínas y el cerebro aumentó de 600 centímetros cúbicos a 900 centímetros cúbicos. Pero simultáneamente, al cocinar, empezó también a desarrollarse la creatividad. Empezamos a tener alimentos nuevos, a probar, ensayo, error y demás, y empezamos a ver que había cosas que antes no se podían comer y que ahora que las cocinabas sí se podían comer, vegetales y demás. Y que la carne cocida tenía un gusto especial que te permitía ser más atractiva de distintos tipos de carnes cocidas y demás. Y con lo cual, eso desarrolló el cerebro. Y hace cerca de entre 10.000 y 20.000 años, según distintas investigaciones, empieza la agricultura. Entonces ahí ya teníamos una evolución muy fuerte, muy importante de la humanidad, porque con la agricultura empezamos a acumular alimentos. Y esa acumulación de alimentos, uno puede decir, es la primera acumulación de capital, ¿no? Porque te permitía tener tiempo libre, ocio, y entonces ese ocio te permitía pensar cosas nuevas y hacer cosas más interesantes. Recordemos que, por supuesto, había inventos en los anteriores, porque teníamos la caza y la pesca, sabemos que se encuentran en los restos de puntas de flecha, o sea, tenías arcos, flechas, lanzas, después se inventó en algún punto el anzuelo, y eso te permitió aumentar la productividad de la pesca y una cantidad de cosas. Pero la agricultura pegó un salto hacia adelante. Y si ustedes recuerdan cuando empieza la historia, y alguien lo puede poner ahí, ¿qué pueblo empezó la historia? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál fue el primer pueblo donde se dice que empieza la historia?
Pueden abrir el micrófono o escribirlo. Por Bueno, ahí si no lo digo hacen cualquier rápido, cosa, pero los sumerios, dale, los sumerios, perfecto. Los sumerios empiezan la historia porque empieza ahí la escritura, que es la escritura cuneiforme. Y los sumerios son un pueblo muy, muy interesante, porque son un pueblo inventor. Al empezar la escritura, empezaron también, por lo menos lo que conocemos hasta hoy, la primera leyenda. Que si se la acuerdan, la primera leyenda es Gilgamesh, el inmortal. Y es interesante porque esa búsqueda de la inmortalidad, hasta el día de hoy, la perseguimos. Y hoy ya vivimos, ya en esa época se vivían 20 años en promedio los hombres. ¿Por qué? Porque la mayor parte moría en el primer año o al nacer. Y algunos llegaban hasta el cuarto, quinto año y iban muriendo muchos. Y los que sobrevivían, por ahí vivían un poco más. Pero en promedio vivían cerca de 18, 20 años. Es decir, estamos hablando hace 10.000, 6.000 años atrás, ¿no? Después, muy, muy lentamente va progresando y logramos superar, por ejemplo, la expectativa de vida de un caballo, que antes también era muy, muy breve. Y finalmente, esto llegamos, para hacer el cuento muy corto, van pasando las civilizaciones. Ese pueblo de los sumerios es una parte importante que algún día siempre es interesante que la investiguen, porque no solo inventan la escritura, los códigos, inventan el sistema, por ejemplo, de numeración, donde empiezan a contar con las falanges, que tenemos 3 falanges por dedo, entonces tenemos 12 dedos, y por eso son 12 horas, las multiplicás por 12 y son 24 horas, empiezan a contabilizar el tiempo, empiezan a hacer una cantidad de cosas que son sumamente interesantes, inventan los ladrillos, las ciudades. Algunos dicen la rueda, pero se ha encontrado ahora que probablemente la rueda es un poco más antigua que eso. Pero también desarrollan alfarería, y al desarrollar la alfarería es interesantísimo porque entonces podés alejarte de los ríos y los lagos. Porque hasta ese momento tenés que estar siempre cerca de los ríos y los lagos porque no tenías cómo transportar agua. Si no tenés cómo transportar agua, no podías internarte en el mar, que es agua salada, sino siempre tenés que estar cerca de los ríos y de los lagos, ¿no? Entonces, una vez que tenés formas de inventar cantimploras o vasijas que llenan el agua, y qué sé yo, eso te expande el horizonte. Y los seres humanos empiezan a expandirse por el mundo. Empezamos en el África, después pasamos al Asia y vamos llegando a todos los continentes. Pasan las civilizaciones tienen ciclos, empiezan en un momento, van creciendo, tenés pueblos que son constructores o guerreros, hasta que llegan a un auge y en algún punto declinan. Y así pasan los chinos, bueno, después por supuesto continúan, ¿no? Pero viene la civilización siempre a lo largo de los ríos, en el Yangtze, la China, después vas a tener, no sé, en el Ganges, la India, o vas a tener más adelante en la Mesopotamia, donde estaban los sumerios y donde empieza una cantidad de pueblos, ¿no? Los persas y demás, entre el Tigris y el Éufrates. Tenés en Egipto sobre el Nilo, o sea que también fíjense que los ríos siempre son el lugar donde tenés las civilizaciones importantes, en Mississippi, en Estados Unidos y demás, ¿no? Con lo cual, fíjense que podés ir captando algunas cosas que son interesantes pues, para Argentina, que tenemos un sistema de ríos extraordinarios en Argentina. Todo el complejo del Río de la Plata, el río Paraná y demás, es todo, y después también las provincias del norte. Formosa tiene el Bermejo, el Pilcomayo. Tenemos varias Mesopotamias, Entre Ríos, que es una Mesopotamia claramente, pero también Formosa es una Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia significa que estás entre 2 ríos. Con lo cual, eso va generando el auge de las civilizaciones. Pero todo esto, llegás al año 0, a la época de Cristo, y todavía la expectativa de vida de la gente era de 25 años. De 25 años en promedio. Y hasta hace muy poco era así. El gran auge tremendo que tiene la humanidad solo tiene 200 años, porque del año 0, en la época de Cristo, al año 1000, el crecimiento de Europa, por ejemplo, en promedio el PBI per cápita, fue 0. 0. Aumentaba la población y aumentaba el PBI total, pero el PBI por persona era 0. La gente era igual de pobre. El mundo vivía en la pobreza. El 90% de la gente era muy, pero muy, muy pobre. Y solamente había unos pocos que eran más ricos, y aún esos ricos tampoco tenían medicinas, no tenían ni siquiera penicilina. Hasta 1850 Rothschild, que era el más rico de Inglaterra, se cortó, se le engangrenó la herida y se murió. Es decir, que te morías como ratas, o sea, era una cosa tremenda. Esa es la historia de la humanidad, muy dura, muy cruel. La naturaleza era cruel,
y la fuimos dominando. Ahora se habla de volver a la naturaleza y uno se olvida lo que era la naturaleza. La naturaleza es muy dura. Y en cambio la civilización es justamente superar a la naturaleza. De alguna manera es civilizar, domesticar a los animales y domesticar a la naturaleza y demás, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, desde el año 1000 al 1800, todavía el crecimiento es muy, muy lento. El PIB per cápita en Europa, que ya empezaba a ser más importante, fue de 0,05% anual, no llegaba al 0,1% anual. Así que en 800 años se duplicó, pero necesitas 800 años para duplicar el nivel de vida promedio de la población. Y ahora les voy a compartir un gráfico para ver estos 200 años, porque estos 200 años sí son una maravilla. Yo puedo compartir, ¿verdad? ¿Ahí ven lo que tengo? Sí, sí. Y me interesa que me cuenten si conocen este gráfico. ¿Conocen Gapminder todos? No. No. Entonces les regalo esta página que es extraordinaria para ambas carreras, es muy, muy indispensable. Esta página la hizo Hans Rosling, que a mí me interesa mucho porque además es sueco, porque si fuera americano, fuera inglés, entonces ya en Argentina tenemos un problema y somos anti-norteamericanos en mucha gente, ¿no? Pero este es un sueco que era médico, y encima fue médico sin frontera, y se dedicaba a tratar de eliminar la pobreza en el mundo. Es decir, que desde el punto de vista ideológico es inexpugnable, digamos, ¿no? Y es Hans Rosling, se llama. Murió hace unos años atrás, unos poquitos años, y fue una pérdida para la humanidad. Él se dio cuenta que salvar a los pobres uno por uno era imposible. Es decir, al África y tratar de salvar a los pobres no servía de nada. Y que el problema son las ideas. Y que las ideas son las que te permiten sacar a la gente de la pobreza, y las ideas no son las ideas de los otros, sino las ideas de las personas que están guiando los países, ¿no? En las clases políticas, los países son los que tienen que comprender el problema para salir rápido de la pobreza. Y se puede salir rápido de la pobreza, y todos estos países están avanzando. Acá fíjense, y esto me interesa mucho, estamos en el año 1799, o sea, 1800. Y en ese año, este gráfico tiene 3 datos por país. Tiene 200 países, 3 datos por país, pero además pueden cambiar los ejes y poner un montón de otros datos. En total, en este cuadro interactivo hay 250.000 datos de 200 países, ¿sí? Es decir, que acá pueden hacer todos los análisis que se les ocurra de comparaciones entre países. Cada vez que un profesor diga algo, pueden venir acá y testearlo. ¿Es razonable lo que dice? No es razonable. Me pueden discutir a mí, todo lo que quieran, porque acá tienen inmensa cantidad de datos muy fáciles de utilizar. Entonces, acá tenemos la expectativa de vida al nacer, y en este eje tenemos el ingreso per cápita. Pero además tenemos burbujas, y el tamaño de la burbuja, en este caso tenemos la población. Entonces fíjense, cuando miramos el mundo en el 1800, Europa, que son lo que está en amarillo, son países periféricos. América no existe. África son países periféricos. El centro del mundo es China y la India. China significa el imperio del centro del mundo. Y tienen ahí, miren acá a la derecha, cuando dice acá population, cuando yo señalo la China, ¿cuánto dice? 330 millones. Y miren, por ejemplo, países como Alemania, 18 millones. Miren, Estados Unidos, 6 millones. ¿No? Es decir, para tener una idea, Inglaterra, 10 millones, contra 330 millones. Es decir, no existían, eran muy chiquititos. Londres tenía 40.000 habitantes, cuando, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, en España, tenía 1 millón de habitantes. Digo, Londres, Inglaterra es algo muy, muy nuevito, eran recién llegados. Cuando España era un imperio, en el 1500, Londres no existía prácticamente, eran 40.000 habitantes. Digo, para entender el dinamismo de estos 200 años, estos últimos 300, 400 años, pero sobre todo los últimos 200, es tremendo. Estos lugares muy, muy, muy chiquititos empezaron a desarrollarse. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y empezaron a desarrollarse de una manera extraordinaria. En muy pocos años, fíjense acá quién está, Holanda. ¿Por qué Holanda está ahí? Que tiene la mayor expectativa de vida del mundo y el segundo más rico del mundo, porque acá tenemos un país chiquitito que por supuesto es Irak, por el petróleo. Pero si sacamos a los países petroleros, el resto de los países
que van a ver que están acá adelante, son los países que fueron adoptando las ideas de la libertad. Y esto es lo que es espectacular. Los países, cuando adoptan las ideas de la libertad, empiezan a tener una explosión de innovación. ¿Por qué? Porque entonces la gente pasa a ser dueño de sí mismo. Cuando te reconocen que vos sos dueño de vos mismo, sos dueño de tu ser, sos dueño de tu cuerpo, sos dueño de tu mente, sos dueño del fruto de tu trabajo. Y ese es el derecho de propiedad. Y cuando vos sos dueño del derecho de propiedad y de lo que vos producís, el incentivo para mejorar la producción es tremendo. No solo para mejorar la cantidad de producción, sino para mejorar la forma en que producís, que sea más fácil producir. Porque mientras vos sos esclavo, el que defina no le importa cómo trabajás, te hace trabajar, punto. Cuando vos trabajás para vos mismo, empezás a ver que estar cosechando a mano es mucho peor que estar cosechando con una máquina, por ejemplo. Entonces los agricultores son los que empezaron a generar todas las grandes innovaciones. Y por supuesto también la industria. Y empieza esta era que llamamos la revolución industrial. Pero que en realidad ocurría tanto en la industria como en el campo. El campo empezó a tecnificarse fuertemente hasta lograr hacerlo con muy poca gente, alimentar a toda la humanidad. Y este es el salto más impresionante que hemos hecho. Miren lo que es el ritmo de velocidad. Acá les señalé a Argentina, que ya estaba dentro de los países que estaban adoptando las ideas de la libertad, estábamos a punto de hacer la revolución por las ideas de la libertad. Y todos estos países eran Holanda. Ustedes recuerden que es interesante ver la historia de las ideas de la libertad, porque cuando ustedes las van siguiendo, van a ir viendo también la historia del progreso. España, por ejemplo, tenía la Escuela de Salamanca, y España llegó a ser un país que fue un imperio. Esa Escuela de Salamanca era un impulsor de las ideas de la libertad, con gente que estaba, por ejemplo, monjes como Francisco de Vitoria, Juan de Mariana. Es una escuela poco estudiada y que sería muy interesante que la revisen, porque tenían cosas muy avanzadas. Por ejemplo, que la inflación es un fenómeno monetario, exclusivamente. Si vos aumentabas la cantidad de oro, ibas a tener inflación. Cuando en España viene América y se traen todos los tesoros y el oro que lograban sacar de América a España, lo que le ocurrió a España es que tuvo inflación. Y la gente que estaba en España y vivía de su salario, vio deteriorados sus salarios en términos de los bienes, porque los bienes subían más rápido. Entonces fíjense cómo se hicieron más ricos los reyes, porque tenían el oro, pero los pueblos no, porque los pueblos les subían los precios. Entonces ese fenómeno ya lo estudiaba la Escuela de Salamanca, y todavía en Argentina no se entiende, o muchos de los economistas argentinos no lo comprenden. Pero por suerte, algunos como Javier Milei sí, y lo dicen a los gritos, y ahora la gente lo empieza a entender. Es exclusivamente un fenómeno monetario. Esas ideas de Salamanca se van de España. ¿Hacia dónde? Hacia Holanda. ¿Por qué? Porque los españoles en un momento empezaron a expulsar a los judíos y a expulsar a los musulmanes, cuando en una época convivían las tres religiones en España. Cuando los expulsan, los reyes católicos, que por un lado tienen el gran auge por el descubrimiento de América, por el otro lado expulsan a los judíos y a los musulmanes. Una familia, por ejemplo, de judíos que se va a Portugal y de Portugal a Holanda es la familia Spinoza. Y ahí viene uno de los grandes filósofos liberales, que es Spinoza. Y Spinoza después tiene sucesores que también siguen las ideas de la libertad hacia Escocia y hacia Inglaterra. Entonces fíjense cómo van pasando esto. ¿Por qué se iban a Holanda? Se iban a Holanda porque buscaban libertad. Los perseguían y decían, ¿dónde estamos mejor? Estamos mejor donde no nos persiguen. ¿Y dónde no te persiguen? En Holanda. Y podés pensar lo que querés y podés estar en la religión que quieras. Y entonces se iban a Holanda. Y después a Inglaterra. Recuerden que en esa época, poco antes, ya cuando estamos en el 1600, 1700, después empiezan las guerras religiosas. Ya venían desde hace mucho antes, en realidad, ¿no? Y las guerras religiosas eran tremendamente duras. Voltaire cuenta, por ejemplo, cosas que te paran los pelos de la nuca, ¿no? Eran muy violentos. Eran muy violentos y, por ejemplo, eran todos cristianos en Europa, ¿no? Tenían los hugonotes, los católicos, los protestantes y demás. Eran todos cristianos y se mataban unos a otros. Y le arrancaban los bebés a las mujeres embarazadas desde la panza. Digo, esa descripción que hace Voltaire de esas épocas, duras, difíciles, es interesante para comprender que la evolución del ser humano no es solamente de un punto de vista económico, sino que también hay una evolución moral. Yo veo un progreso moral enorme en la humanidad. Por más de todos los desastres que podemos ver hoy en día, son mucho menos a los que veías hace unos siglos atrás. La violencia ha caído muchísimo, la violencia entre países, pero también la violencia
dentro de los países, y también la violencia dentro de las familias, que era muy, pero muy común. Y entre otras cosas, eliminamos la esclavitud. Entonces, fíjense cómo las ideas de la libertad empiezan a avanzar, porque si reconoces que el hombre es dueño de sí mismo, es decir, el soberano es el individuo, si cuando habla de los derechos individuales, no es porque uno es egoísta, es al contrario, es porque le reconoces que cada persona, por más chiquitita que sea, tiene los mismos derechos que vos. Y eso es creer en los derechos individuales, y no en los derechos colectivos. Pues los derechos colectivos es que un pueblo es libre, pero dentro de ese pueblo hay uno que manda, hay uno que obedece, hay uno que es esclavo, hay uno que es rey, otro tiene un título de nobleza, tiene prerrogativas de sangre y demás. Y dicen que el pueblo es libre porque, por ejemplo, se liberaron del Imperio Romano. Entonces pasa a ser un pueblo libre. Pero los ciudadanos no son libres. O algunos los llaman ciudadanos porque esos son libres, pero solamente son una parte chiquitita del pueblo. Por ejemplo, los hombres en Grecia eran libres, las mujeres no. Los hombres podían tener propiedad, las mujeres no. O sea que cuando los liberales dicen que cada individuo es libre, les reconoce también los derechos a las mujeres. Y son los primeros feministas. Los liberales son los que desarrollaron también el feminismo. Entonces fíjense, cuando las culturas pasan a ser liberales, tiene un enorme, enorme progreso y desarrollo. Primero son el este de Europa, que tenemos acá Inglaterra, Alemania, ¿no? Holanda, después de estar Suiza, que siempre está dentro de los primeros, Suiza está acá, ¿no? Y tenemos Noruega, etc. Todos estos países son los que avanzaron. Ahora, lo interesante es que China, centro del mundo, el más rico durante milenios, ¿no? Tenía $800 cuando ya Inglaterra tenía 3.300. O sea, en muy poquitos años Inglaterra se despegó. Y empiezan a despegarse todos. Se despegan primero los europeos, fuertemente. Esta es Argentina, que va creciendo. Miren en 1850 la velocidad con que crece Argentina, alejándose de China. Miren cómo China se queda. Bueno, China tiene guerras, cuando hay guerras es que se caen esas, y luego suben rápido. La India, miren cómo están allí. 1900, fíjense cómo, detengámonos un poquitito en el 1900, y es interesantísimo lo que ha pasado. Acá está Argentina. Argentina tiene $6.000 per cápita, ¿no? China, 746. Es decir, nos alejamos totalmente. Y con el progreso tecnológico empieza a crecer la población. Miren la población de Estados Unidos. Ahora la población de Estados Unidos ya son 88 millones. De 6 millones pasó a 88 millones. La población de Argentina, que tenía 500.000, pasó a 5.800.000, se multiplicó por 10, o por más de 10 veces. Entonces es impresionante el crecimiento que empezaba a tener América, ¿no? En desarrollo económico. Argentina, ¿por qué? Porque Argentina adoptó las ideas de la libertad. En la Asamblea del año 13, eliminamos la esclavitud, eliminamos los títulos de nobleza, eliminamos las prerrogativas de sangre, dijimos que somos todos iguales ante la ley. Después tuvimos guerras civiles, un montón de problemas, hasta la Constitución de 1853. Pero ahí defendíamos las ideas de la escuela de Adam Smith. Nuestros patriotas, como Belgrano, eran todos liberales. Belgrano, Vieites, Castelli, Moreno, con distintas facetas, porque no es que pensaban todos igual, pero eran todos liberales. Belgrano era un personaje interesantísimo, devoto de la Virgen, pero también gran liberal. Un tipo que tuvo el segundo mejor promedio de Salamanca durante 300 años o 500 años. Y por eso le permitieron leer los libros prohibidos. Y los libros prohibidos eran los libros de los liberales. Era Montesquieu, era Voltaire, era Adam Smith, ¿no? Era La riqueza de las naciones. Belgrano traduce del francés a Quesnay, que era un fisiócrata. Los fisiócratas eran los liberales franceses. Y traduce sus máximas, y traduce Le Tableau économique. Pero también traduce del inglés al general Washington, y que tiene el farewell speech, el discurso de despedida de Washington, donde dice que lo querían reelegir. Él dice, no me pueden reelegir, porque si me reeligen estamos violando nuestros principios, porque el poder corrompe. Entonces, si ustedes reeligen a los gobernadores, a los intendentes, se van a corromper. La alternancia es un principio liberal. Entonces, fíjense cómo se vienen las épocas de las constituciones. Montesquieu, la división de poder. ¿Siempre para qué? Para limitar el poder del Estado, para limitar el poder sobre todo del gobierno, que se sujete a la ley, que además tenga alternancia, que tengas división de poderes
contrapesos, ¿no? Checks and balances, como dice la Constitución de Estados Unidos, la nuestra, tienen ese sistema de pesos y contrapesos para que nadie sea demasiado poderoso, la justicia independiente, todo ese tipo de temas son los que incorporan las ideas de la libertad. Y los países vuelan, y vuelan a un ritmo asombroso. En el 1900 hay pocos países que lo hicieron tan bien como Argentina. Fíjense quiénes están a la derecha de la Argentina, ¿no? En términos de riqueza, a la derecha tenés Alemania, tenés Canadá, pero apenitas, estamos en la misma línea prácticamente, ¿no? Canadá 6.500, Argentina 6.200. Estamos igual que Canadá, que Inglaterra, que Alemania, que Bélgica. Estamos un poco atrás de Inglaterra, pero 7.600 contra 6.200, o sea, estamos bastante cerca que Estados Unidos o que Australia. Fíjense que estamos compitiendo con estos países. Por momentos estuvimos por arriba de Estados Unidos incluso. Si ustedes miran ahí, van a ver que en este momento acá está Estados Unidos y miren que Argentina está acá. O sea, 6.300 contra 6.250. En 1899 Argentina superaba en PIB per cápita a Estados Unidos. Todavía estábamos más atrasados en términos de expectativa de vida al nacer. Nos faltaba mejorar tecnología ¿cómo se llama? De salud. Pero fuimos avanzando y ahí empezamos a mejorar en salud. Miren cómo mejoramos en salud. Para 1915 ya estábamos en 46 años. Habíamos despegado. Habíamos pasado de 33 años a 46 años en promedio. Pero además todos estaban mejorando, todos estos países estaban mejorando. China y la India se mantenían acá atrás. Esto me parece crucial comprenderlo. O sea, los países que salían adelante eran los que adoptaban las ideas de la libertad. El resto seguían atrasados. Tampoco es cierto que caían, sino que seguían más o menos igual. Pero estos nuevos países, que eran las nuevas ideas que se hablaban en esa época, que eran las ideas de la defensa de la libertad, son las que hicieron esta explosión tremenda de innovación. Se multiplican las ideas. Cuando tenés ideas libres y pensamiento libre, intercambio libre, eso te genera un salto tremendo. Esa es la guerra mundial. Eso que cae así es la Primera Guerra Mundial, y ahora va a haber la Segunda Guerra Mundial, que son tremendamente potentes. Pero ahí está ahí viene la revolución cultural en China, ¿no? Miren lo que es la revolución cultural en China, la cantidad de gente que mató Mao. Es esa caída tremenda de China. Pero a partir de ahí, China empieza a mejorar. Todavía tiene $1.000 per cápita. O sea que todavía no pasó nada. Pero ahí se muere Mao. Mao se muere en 1979. Acá. China ya tenía para ese entonces casi 1.000 millones de habitantes. Pero seguía con $1.000 per cápita. $1.000 per cápita. Para ese entonces, Estados Unidos, que es la verde, que es esta grandota, tenía 227 millones de habitantes, pero tenía $30.000 per cápita, es decir, 30 veces más que China. La brecha entre China y Estados Unidos era de 30 veces. Y ahí se muere Mao. Y Deng Xiaoping lo llama Milton Friedman. ¿Y Milton Friedman para qué? Para abrir la economía, para aceptar los capitales occidentales, para ver cómo eliminar la inflación, que era un problema que tenía. Y Milton Friedman va, así como fue con Pinochet, que eso siempre lo cuentan, como que fue con Pinochet, y entonces dicen que el tipo era de derecha y qué sé yo, se olvidan de decir que también fue con China. Él lo que quería era la revolución de la libertad para el mundo entero, no le importaba si el gobierno era comunista, o si el gobierno era de derecha, o si era demócrata. Lo que quería es que se comprenda que las ideas de la libertad te permitían expandir. De hecho, China, a partir de ahí, hicieron 13 regiones libres. Y esas 13 regiones libres son las que provocaron el milagro chino. Y miren lo que pasó. China empieza a crecer, rapidísimo, es impresionante. Es una pelota gigante, miren la velocidad que toma, ¿no? Y se acerca. ¿Hasta dónde? Bueno, Estados Unidos hoy tiene $57.000 per cápita contra 17.000 de China. Es decir, que estás en poco más de 3 veces. De 30 veces la brecha se achica a 3. Es decir, que el comercio libre y permitir que te exploten los capitales extranjeros de los países centrales, te permiten desarrollarte. Es al revés de lo que decía Previs, al revés de lo que cuenta toda la CEPAL, al revés de lo que cuentan la mayor parte de nuestros historiadores económicos, Aldo Ferrer y un montón de gente. El comercio libre y los capitales extranjeros te permiten acortar la brecha y acercarte a los países libres. Y esto es lo que ocurre en todos los países que se van haciendo libres. Fíjense la historia de la Argentina. Argentina, con la historia de la libertad, la Constitución del 53,
Llegamos a estar entre los primeros 10 países del mundo. Pero después nos empiezan a pasar. Ahora miren todos los países que nos empiezan a pasar. Acá hay uno que me quedó. Vamos a deseleccionarlo, porque está como seleccionado Noruega. Ahí está, ahí limpiamos el gráfico. Bueno, entonces miren quiénes nos empiezan a pasar. Hay muchos países europeos que están por atrás de Argentina. Por eso venían los europeos. Argentina había superado a Alemania, había superado a España, había superado a Francia, había superado a Italia, ¿no? A España está acá atrás, está lejos España de la Argentina. Acá está Polonia, acá está Rusia, ¿no? Miren qué lejos había quedado, por ejemplo, Ucrania o Grecia, ¿no? O Bulgaria, cantidad de países europeos muy atrás de la Argentina, Finlandia muy atrás de la Argentina, ¿no? Tenemos acá Islandia, qué sé yo, y otros países están más cerca, como Suecia, pero todavía Suecia mejor en calidad de vida, en salud, pero más chiquitito en PBI per cápita. Es decir, es interesante ver esto, ¿no? Miren todos los puntitos amarillos que están atrás de Argentina, ¿sí? Hay algunos pocos países europeos adelante de la Argentina, y la gran mayoría de Europa para atrás. Por eso venían los europeos. Venían porque Argentina tenía los salarios más altos del mundo, salvo muy poquitos países. Salvo Canadá, salvo Australia, salvo Estados Unidos, Inglaterra, punto. Todo el resto de los países tenían menores salarios que Argentina. Por eso venían para acá. Pero a partir de ahí nos empiezan a pasar. Miren las pelotitas amarillas, ¿no? Cómo empiezan a pasar, nos pasan los europeos. Hay muchos europeos que nos empiezan a pasar, cómo se acerca a España, bueno, esa es la guerra. En la posguerra, miren cómo nos pasan, ¡pum!, nos masacran. Nos empiezan a pasar países que eran muy pobres. Miren esta pelota roja que está acá. ¿Quién es? Bueno, ya la puse, Japón, ¿no? Japón, cuando es invadida por Estados Unidos, después de eso adopta la Ciudad de la Libertad. Japón, que era mucho más pobre que la Argentina, miren cómo está siempre más pobre que la Argentina, después de la guerra, tiene un salto extraordinario, y nos pasa. ¿Cuándo nos pasa? Acá nos pasó. En la década del 60 nos pasa Japón. Y junto con Japón nos empieza a pasar este país acá abajo, que es Kazajstán. Digo, para entender lo que está pasando en el mundo. Y nos empieza a acercar a algún país como Sudáfrica. Y todavía tenemos atrás, en la década del 60, Polonia, y España, varios países europeos que siguen estando atrás. Irlanda y demás. Pero nos empiezan a pasar todos. Hay varios países que ya nos pasaron, bueno, algunos países porque tienen petróleo, qué sé yo, como Irak y demás, ¿no? Acá están los países petroleros, Saudi Arabia, Kuwait, los países petroleros, por supuesto, Libia y demás, nos pasaron el trapo. Pero después nos empiezan a pasar todo el resto de los países, de a poco, ¿no? Los del sudeste asiático, vienen los tigres asiáticos y se acercan y nos pasan a Argentina, Malasia, pero antes de Malasia, Surcorea, después estaba, bueno, Japón ya habíamos mostrado, Nueva Zelanda, Australia, y me falta Taiwán, Hong Kong. Hay unos cuantos que ya nos pasan en la década del 70 y nos pasa también Irlanda, por ejemplo. Países que eran mucho más pobres que la Argentina. Y llegamos al día de hoy, donde Argentina está a la altura de China. O sea, China nos alcanzó. Y tenemos 1/3 del PIB per cápita de países que antes estábamos al lado. Tenemos 1/3 de lo que era Inglaterra, Estados Unidos, de Europa, ¿no? Y demás, Japón. O sea, estamos realmente mal. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Eso es... y una cosa que sí les quiero mostrar, que me parece muy importante, a ver si puedo correr esto, acá, es que la única contra que pueden escuchar, que por premios Nobel como Amartya Sen y demás, es que dicen que el capitalismo está bien, es indiscutible, ellos lo llaman capitalismo, cosa que a mí no me gusta esa palabra, que es un invento de los marxistas, la palabra capitalismo, ¿no? Sino que el sistema de la libertad provocó evidentemente una mejoría de la humanidad tremenda, porque, esto sí les quiero mostrar, en este cuadrado de acá no quedó nadie. Esto es Argentina, ¿no? Pues saquemos Argentina un segundo. Acá no quedó nadie. Nadie perdió. Nadie perdió. No hay nadie que está por abajo de 40 años. De hecho, los países más pobres de la Tierra hoy tienen 63 años en promedio. Más que duplicaron la expectativa de vida. Duplicaron la expectativa de vida los japoneses o los americanos, pero también la duplicaron los países más pobres africanos.
y tampoco hay casi nadie tiene menos de $1.000 per cápita. Y los países que quedan acá, obviamente no son países capitalistas. Es decir, todos los países que adoptan la idea de la libertad salen de la pobreza, y salen muy rápido de la pobreza. Y fíjense, esto le querías mostrar, porque la crítica de Amartya Sen dice, bueno, sí, evidentemente todo mejoraron, tenés una cantidad de cosas, pero aumenta la desigualdad. ¿Han escuchado esto alguna vez? 1.000 millones de veces, porque hay algo que se repite, se repite, se repite, aunque sea falso. Pero Hans Rosling entonces armó este maravilloso gráfico, que es la distribución del ingreso mundial. Entonces miren, vamos al 1800, el 90% de la gente era extremadamente pobre, y solamente teníamos unas pocas personas arriba de la riqueza. Igual eran muy pobres, pero por lo menos estaban arriba de la línea de extrema pobreza. Entonces la pregunta es, ¿cuánta gente fue pasando a la línea de extrema pobreza? Fíjense que había unos poquitos chinos, unos poquitos de algún país, algún poquito incluso de Europa, ¿no? que habían logrado salir de la pobreza. Pero cuando empieza a arrancar, es fascinante porque vas a ver cómo empiezan algunos a salir de la pobreza. Obviamente van a ver los europeos, llegan 1800, cómo los amarillos, que en este caso son los europeos, empiezan a crecer más, y ya ahí, por ejemplo, para 1900, más de la mitad de Europa está fuera de la pobreza. Pero sorprendentemente, en América, que son los verdes, la mayor parte de los americanos salen de la extrema pobreza también. Y empieza a ser un continente interesantísimo. Miren cómo crece la línea amarilla y la verde. Y fíjense cómo China y la India quedan atrás, siguen estando allá atrás. Pero fíjense ahí, se empieza a armar dos jorobas. Cuando llegamos a 1950, empieza a haber dos mundos. El mundo que se quedó en la pobreza y el mundo europeo y americano que salió de la pobreza. Esto es evidente, es impresionante. Entonces, no comprender que esto fue por un tema de las ideas, porque riquezas en Asia hay muchísimas. O sea, el continente africano tiene riquezas infinitas. Es inmenso el África y tiene inmensidad de riquezas, y sin embargo siguen siendo extremadamente pobres. Riquezas me refiero a riquezas de recursos naturales, ¿no? Pero la verdadera riqueza está en la cabeza, está en la explosión de ideas. Y eso es lo que ocurre en Occidente. Y entonces se arman dos jorobas. Fíjense, en 1970, el promedio de los países que están acá ya tienen 18 veces, 14, 15 veces más que el promedio de los que están acá, que viven con menos de $1 por día. O sea que estos viven en promedio con casi $20 o $15 por día, 15 veces más, y acá están abajo de $1 por día. Extremadamente pobres. Pero lo fascinante de este caso es lo que pasa después, en estos últimos años. Empieza todo el Asia a salir de la pobreza, y se pasan para acá. Y ya no hay dos jorobas, ahora hay una sola joroba, que tiene un promedio de cerca de $10, ¿no? Estamos ahí en $9. Es decir, 9 veces más de lo que tenían antes, el promedio de la humanidad. Y los que quedaron atrás ahora ya no son los asiáticos, son la mitad de los africanos. La mitad de los africanos salieron de la pobreza, el 90% de todos los asiáticos, casi todos los chinos, la India. La China sacó 600 millones de personas de la pobreza rápidamente, ahora mucho más, ya sacaron 1.000 millones de personas de la pobreza. Después la India está sacando de la pobreza también, de la pobreza extrema me refiero, ¿eh? Estoy hablando de la pobreza extrema, la pobreza dura. $1 por día es vivir muy mal, y así vivía muy mal toda la población mundial. Y lo que te queda acá son países africanos, y sobre todo países africanos, muchos que están en guerra, que están con problemas internos, Ruanda, etcétera, etcétera. Entonces, esta para mí es la clave de comprender algo que, voy acá a hacer stop share, si lo encuentro. Un segundo. ¿Cómo hago para sacar stop share? Bueno, cambié algo acá. Me dice new share, pero no me dice stop. Me dice new share, me dice new share, post share. Si hago post, ¿ustedes ya no lo están viendo? Arriba, donde está la barrita verde, creo que ahí lo puedes detener. Estoy arriba. Sí, nosotros lo estamos viendo ahora. ¿Ustedes lo siguen viendo? Sí, a ver, creo que lo puedo hacer yo. Veamos. Acá está, stop share. Ahí está. Dale, perfecto. Bueno, entonces si quieren encender las cámaras, así los veo también, a ver si no están todos dormidos, porque si no estoy hablando solo.
Pero bueno, esta era la idea que yo quería mostrarles, que para mí es la esencia de todo este problema, ¿no? Después hay que comprender qué nos pasó en Argentina. Muy simple. Dejamos de tener en cuenta estas ideas y adaptamos las ideas de la justicia social. Y la justicia social es lo contrario de lo que venimos diciendo. Lo que venimos diciendo es que vos reconocés que cada uno es dueño de su fruto de su trabajo, o sea, cada uno es dueño de su propiedad. Y la justicia social es sacarle al que tiene para darle al que no tiene. Es decir, sacarle al que produce para darle al que no produce nada. Y cuando vos le sacás un poquito al que produce para darle al que no tiene nada, al principio está todo bien. Y incluso te diría, te sirve para, por ejemplo, mejorar la educación y demás, cosa que se hizo en Argentina, y tuvimos una educación pública que funcionó extraordinariamente bien. Ahora, si vos seguís insistiendo en ese camino, y cada vez la proporción que le sacás a los que producen es cada vez más alta, entonces el incentivo para producir es cada vez menor. Y el incentivo a no producir es cada vez mayor, porque cada vez le das más cosas al que no produce nada. Argentina pasó a un desequilibrio total. Hoy tenés 22 millones de personas que reciben cheque del Estado, algunos trabajando para el Estado, otros sin trabajar, y tenés solamente 6 millones de personas, ahora un poco menos, trabajando en el sector privado formal. De forma tal que 6 millones no pueden mantener a 28, porque tenés que tomar tus familias también. En realidad, 6 millones están sosteniendo a los 45 millones de habitantes. Y esa proporción es imposible de sostener. Tenemos 180 impuestos, nos están matando al sector privado, y entramos ahora en un círculo tremendamente nocivo y decadente, porque el sector privado es cada vez más chiquitito. Entonces cada vez te pone más impuestos, y en el diario de hoy la tiene a Tolosa, que dice que quiere poner más impuestos a las empresas todavía, y el sector privado está cada vez más chiquitito, y ya estamos en el nivel que estamos en el segundo lugar del mundo en los impuestos que le ponemos a las empresas, detrás de la isla de Comoros. Entonces, seguir aumentando es porque querés superar a Comoros en cantidad de impuestos, pero no vas a cobrar más impuestos, porque se te achica la torta, que es más chiquita, por más que cobre más, las alícuotas sean más altas, lo que vas a cobrar es cada vez menor. Entonces estamos ahora en un círculo de achicar la Argentina, y por eso los chicos están hablando de irse. Supongo que muchos de sus amigos están pensando, de sus amigos mayores y demás, a dónde se están yendo, o ya conocen gente que se ha ido, o están en las conversaciones, porque la decadencia es total. Pero la decadencia se centra en un solo concepto, que se llama justicia social. O sea, si los que creen en la justicia social han destruido la Argentina, porque eso no es justicia. Justicia es lo que está claramente, por ejemplo, en los mandamientos: no robar, no matar, y en los pecados capitales, no envidiar. A Messi, por ejemplo, ayer en Intratables envidiaban a Messi que tiene un contrato de 100 millones de euros. Yo estoy feliz por Messi, que tiene un contrato de 100 millones de euros. Parece extraordinario, 3 años, 100 millones de euros. Lo aplaudo, pero ¿por qué? Porque estamos dispuestos, millones de personas, a pagar €1 para verlo a Messi. Entonces no solo Messi gana 100 millones de euros, sino que además todos los que están alrededor de Messi también ganan plata. ¿Por qué? Porque disfrutamos viéndolo a Messi. Entonces, ese disfrute que nos produce Messi hace que para nosotros sea mucho más lindo darle €1 a Messi y verlo, que no dárselo, quedarnos con el euro y no verlo. Entonces, los envidiosos van a decir, pero es mucha plata. Sí, es mucha plata. ¿Y qué? Te diría, ¿no? Porque te dirían, ¿por qué vas a mirar la paja en el ojo ajeno y no la tuya? O sea, si ustedes van a las parábolas de la Biblia, van a ver la parábola hora nona, por ejemplo. Les recomiendo que la lean, porque a veces hay 2 parábolas que pocas veces se leen, que son las de la hora nona, ¿no? Donde Jesús cuenta que el Señor va viendo a los distintos trabajadores, que unos empiezan a trabajar a la mañana, otros a la tarde y otros más tarde, que trabajan pocas horas los últimos, y a todos les paga lo mismo. Y cuando uno viene a quejarse, dice, ¿pero por qué me pagás a mí lo mismo si yo trabajé mucho más horas? ¿Qué le responde el Señor? Le dice, ¿qué contrato hice yo con vos? Fíjense que Jesús era contractualista, ¿no? Y le dice, el contrato que hice con vos es que te iba a pagar, no sé, €1, ponele. Y te pago €1, acá tenés tu euro, ¿de qué te quejás? Y al otro le pago €1, y sí, es problema de él. O sea, no te envidies al otro. Hice un contrato entre 2 partes, y eso que pusimos en la Constitución, igual remuneración por igual tarea, es una estupidez. Primero porque no existe, porque vos podés hacer la misma tarea, pero uno la hace con una sonrisa y otro sin una sonrisa, y no es lo mismo. Yo quiero un tipo que me sonría. No quiero una persona que traiga mala onda a los demás. Quiero un tipo que además irradie buena onda. Si tengo un vendedor, los dos pueden trabajar lo mismo, pero si uno sonríe y el otro no, no es lo mismo. No tengo por qué pagarle lo mismo, de ninguna manera. Yo quiero premiar
las cosas que me parecen positivas y tengo libertad de contratación unos y otros. Cuando empezás a meter la intervención del Estado, ahora quieren hacer una ley para poner el talle. O sea, el Estado va a empezar a calcular cómo tiene que ser, va a ser desastre. O sea, va a ser desastres, ¿no? Pero quiere hacer desastre. O sea, medir cómo tienen que ser los talles de cada persona, para ver cómo tiene que ser un buzo, una minifalda o lo que fuera. Cuando ya el Estado se pone en la mesa que tiene derecho a medir si vas a tener una minifalda de tantos centímetros, tantos los otros, es un disparate tan inmenso que, bueno, a ese nivel hemos llegado, donde el Estado se mete en todo, porque es un Estado totalitario. Empieza a meterse en la vida personal, empieza a meterse en la forma de pensar la sexualidad, en cualquier cosa que se te ocurra, avanzan sobre nuestros derechos. Pues nos hemos olvidado de las cosas más fundamentales que tenían nuestros padres fundadores, que es que cada uno es dueño de sí mismo, de su vida, de su libertad, y por lo tanto de su propiedad privada. Dale, hablé mucho, así que entremos a las preguntas, que siempre es más interesante. Y a las discusiones, acepto refutaciones. Muchísimas gracias, Agustín, por tu exposición. Bueno, me mandaron unas preguntas por el chat. El primero fue Santiago, no sé si está por ahí, que me pidió leerla a él. Dale. Sí, hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Te Santiago? quería hacer dos preguntas. La primera es, aun cuando la libertad es mejor, como explicaste, y yo creo en esa idea, ¿por qué en los países más libres también hay pobreza en la actualidad? Y la segunda es, ¿cuál fue el mejor libro de economía que leíste? La segunda es Gracias. muy difícil, te voy a dar un montón, pero mirá, cuando vos mirás el índice de libertades económicas, los primeros 20 países que están en los mejores lugares del índice de libertades económicas no tienen pobreza. No tienen pobreza medida si vos la medís a la pobreza con la misma vara. Lo que pasa es que fueron cambiando la vara, fueron aumentando la vara de la pobreza. Medida con los datos que les puse recién en el indicador de Hans Rosling, que es la pobreza extrema, los países no lo tienen, ni Estados Unidos, ni los países nórdicos, ni Canadá, ni Australia y demás, no tienen pobreza. Por supuesto, siempre tenés un 1% de la gente que tiene problemas mentales, que tiene problemas físicos, que necesita ayuda. Tenés gente que generalmente los que están en la calle, por ejemplo, en esos países que puede haber gente en la calle, son gente con problemas mentales. Entonces la pregunta es, ¿cómo tratás a la gente con problemas mentales? ¿Les permitís estar en la calle o los encerrás? Si los encerrás, no los ves. Pero siempre vas a tener un 1% de la gente con problemas genéticos o psicológicos o un montón de problemas. O sea que eso es lo normal. Claro, cuando tenés un país de 330 millones de habitantes, el 1% son 30 millones. Entonces, si a vos te dicen, hay 30 son 3 millones. Si me dicen, hay 3 millones de tipos en la calle en Estados Unidos, bueno, es lo normal. Es lo que tiene que ser. Por supuesto, si no hubiera Estado, y lo hicieran nada más que los privados, cuando tenés uno de cada 100, lo único que tenés que hacer es que alguno lo lleve a su casa. No necesitas el Estado. Cualquier ONG, si quiere organizarse, o cualquier persona, ayuda al que está mal. Cuando tenés ese nivel de riqueza extraordinario, ya no necesitas ningún tipo de ayuda estatal. Debieran hacerlo los propios ciudadanos. Lo que pasa es que cuando el Estado va avanzando, entonces el Estado pasa a ser el que soluciona todos los problemas. Y cuando vos le dejás al Estado la responsabilidad de resolver los problemas, entonces ves a una persona en la calle y no la ayudás, porque vos ya estás pagando los impuestos. Entonces ahí tenés un problema. Pero en realidad esos países no tienen... Los pobres en Estados Unidos, por ejemplo, el 70% de los que llaman pobres en Estados Unidos tienen 1 o 2 autos y son considerados pobres, ¿no? Tienen, por ejemplo, el 99% de los pobres de Estados Unidos tienen, por supuesto, comen bien, tienen agua caliente, tienen electricidad, tienen una casa promedio más grande que la casa promedio de todos los europeos, porque en Estados Unidos las casas son más amplias que en Europa, tienen aire acondicionado, tienen radio, televisión, computadora, es decir, y son considerados pobres. Entonces, cuando uno mire la pobreza, hay que fijarse que sea con la misma vara. El Banco Mundial tiene mediciones de, por ejemplo, $2 por día, y si vos mirás medidas de $2 por día, no hay pobreza en Estados Unidos. El salario promedio la mediana, no es el promedio, sino la mediana, o sea, el salario más típico de Estados Unidos son $40.000 al año. O sea, $40.000 al año es lo que es un trabajador promedio. Si vas a Apple o a Google,
nadie gana menos de $70.000 al año. O sea, el que barre, el hombre de la limpieza en Google, gana $70.000 al año. Ahora digo esto y se me van a ir todos a Estados Unidos, pero no era mi idea. Pero los ingenieros en Estados Unidos ganan 20 veces más que acá. No 2, 3 veces, 20 veces más que acá. Es decir, nosotros hemos destruido a la Argentina. Hemos destruido a la Argentina. La otra pregunta era el libro, que más me gustó. Y no sé qué libro es el que más me gustó, pero hay algunos libros que yo recomiendo mucho. No necesariamente porque son a mí me rompió la cabeza Alberdi. O sea, si ustedes leen el sistema económico y rentístico para la Confederación Argentina, van a descubrir un tipo que es brillante, que por supuesto van a darse cuenta que el derecho y la economía van juntos, y que no las podés escindir, o sea, porque necesitas el derecho para instalar las reglas que te permiten liberar la economía, y te va a decir cosas como que la Constitución argentina es la que defiende las ideas de Adam Smith, la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. Y es una escuela industrialista y produjo un auge tremendo del sector agropecuario, pero lo que muchos de nuestros economistas no dicen es que la industria crecía más rápido que el agro. Yo estoy totalmente en contra, por ejemplo, de cuando hablan del modelo agroexportador argentino. Es una enorme falsedad ideológica, porque en realidad nosotros también exportábamos industria. Argentina, para el año 30, la década del 30, Argentina tiene una industria más grande que la de Brasil y México sumados, con 1/5 de la población. Es decir, que Argentina era más grande en su industria que la de México y Brasil sumados. Pero además exportábamos un 20% de la producción industrial. Y además consumíamos el 71% de todos los productos manufacturados eran producción nacional. Y los libros te dicen, en muchas escuelas, que la industria empezó con Perón, cuando es exactamente al revés. Les recomiendo un libro de Emilio Campo, El mito de la industrialización peronista. Perón destruyó la industria, hizo todo lo contrario de lo que dicen los libros. Destruyó la industria, porque la protección de esa manera, la intervención del Estado en la economía, termina destruyendo la industria. Y de hecho, el sector más castigado sigue siendo el más competitivo, que es el campo, hoy en día. Pero en aquella época era competitiva la industria. En Santiago del Estero teníamos una empresa, por ejemplo, que exportaba partes de piezas para los tractores de John Deere en Estados Unidos. Es decir, que estábamos integrados al mundo. Es otro tema interesante para comprender. Otro libro que me gusta mucho para rompeportones, para romper cabezas, es La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Es una novela para el verano, para las vacaciones. Es larga, pero es buenísima, y ahí van a comprender que el motor es la innovación, que es un tema enorme, ¿no? Después hay una cantidad de libros de economía que son muy lindos. Para los que no están en la carrera de economía, les recomiendo leer a Henry Hazlitt, que es La economía en una lección. Ese es fundamental. La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Porque muy rápidamente, en un fin de semana, vas a tratar los principales problemas de la economía del mundo. Después, por supuesto, un libro ya para el que quiera meterse más en profundidad, pero que es fascinante, es La acción humana, comprender a von Mises. Y después leer a los que refutaron a Marx. Marx fue refutado en 1871. ¿Quién me puede decir quién refutó a Marx? El Papa León XIII. Bueno, y antes de eso, porque es verdad que hubo muchos que refutaron a Marx, ¿no? En distintas facetas, pero desde el punto de vista económico. Es interesante, porque si nadie lo dice, estamos en el horno. Porque Marx seguramente lo conocen. Entonces debieran conocer quiénes lo refutaron a Marx. Y si no, es porque no les están enseñando las dos campanas, les están enseñando una. Y eso es malo. Tienen que decir a sus profesores, muchachos, ¿cómo no me enseñan? Porque el comunismo no funciona, no solo porque no funcionó en la práctica, que eso lo sabemos todos, y que mataron 100 millones de personas, y que yo. No funciona porque no puede funcionar, porque está errado, está equivocado su análisis desde el punto de vista científico. Y nunca logró el propio Marx levantar la refutación. Marx escribe El Capital en 1867, y en 1871 lo refutan simultáneamente dos autores austríacos, von Bauer, ahí alguien lo puso, Lucas, von Bauer, muy bien, y el otro, Karl Menger, que escribió Principios de Economía.
y explicó que no existe el valor trabajo, que el trabajo no es lo que da valor a las cosas. Una cosa puede tener muchísimo trabajo y no servir para nada, y vale nada. O sea, si nos ponemos nosotros a hacer un auto, pero ninguno de nosotros es ingeniero, y dedicamos miles de horas a construir el auto, y al final vamos a tener que empujarlo porque no va a funcionar, ¿ese auto cuánto vale? No vale la cantidad de horas que le metimos, vale nada porque nadie lo va a querer comprar. Y lo que da valor a las cosas es lo que la gente subjetivamente cree que necesita o que puede usar o que le gusta. Es decir, la utilidad que le da el auto vale por la utilidad que le da a las personas que lo usan. Y si una persona ya tiene auto, el segundo auto, la utilidad que le da es muy bajita. Entonces la utilidad ni siquiera es la de un objeto, sino que es la unidad marginal. La última unidad marginal es la que te va a definir los precios. Entonces una cosa es el valor y otra cosa son los precios. Y por eso cuando hay un intercambio, no hay un precio justo, como diría San Agustín o Santo Tomás o muchas escuelas clásicas, que hay un precio justo, o la idea del valor trabajo, que puede surgir un precio justo, o la idea marxista de que hay una plusvalía. Hay un precio justo que si se lo apropia el capitalista le está robando al otro. Nada de eso funciona. ¿Por qué? Porque el valor es subjetivo, depende de lo que cada uno cree. Por eso cuando vos te intercambiás una cosa por otra, por ejemplo, una persona tiene un gato y otra un perro, y se lo intercambian, ¿quién ganó? Ganaron los dos siempre y cuando el intercambio sea libre, pues si no, no lo hubieran hecho. Si los dos aceptan hacer intercambio, es porque los dos mejoraron. Entonces el nivel de utilidad de ambos aumentó. Entonces el valor de las cosas es subjetivo. Como Marx nunca pudo levantar esta refutación, nunca publicó el segundo tomo del Capital, que lo publica Engels después de 1883, cuando ya se muere Marx. Marx es el que dejó, de 1867 al 83 siguió trabajando, estudiando, trabajando, pero no logró levantar la refutación. Los marxistas de hoy dicen que la levantaron, pero yo nunca logré entender cómo dicen que la levantaron, porque yo sigo leyendo lo que escriben y para mí no funciona para ningún lado. Mises, después, que es el que digo que tienen que leer, tiene un libro que se llama Socialismo, demuestra la imposibilidad del cálculo económico en el marxismo. Y fíjense que es muy simple. ¿Cómo obtenés los precios? Los precios son el resultado de la oferta y la demanda. Entonces, de ahí surge el precio. Ahora, si vos prohibís la oferta y la demanda y todo lo produce el Estado, ¿cuáles son los precios? ¿Quién pone los precios? Inicialmente tomás los precios del sistema libre, o sea, no es que nadie los inventó, nadie inventó la oferta y la demanda. Adam Smith no inventó este sistema. Este sistema fue la evolución de la humanidad desde el trueque, después empezaron a intercambiarse con monedas y demás. Y ese libre intercambio es del que surgen los precios. Nadie fijó los precios, surgen. Pero cuando viene el burócrata, ¿cómo hace para fijar los precios? Si él no tiene ninguna posibilidad de conocer lo que todos ustedes están pensando. Nos conoce las valoraciones que todos ustedes tienen, que además cambian todo el tiempo. Porque vos podés en un momento tenés hambre y a un sándwich le das un valor muy grande. Después de comer el sándwich el valor bajó muchísimo. O sea que el valor en el mismo día va cambiando permanentemente. Imagínate 8.000 millones de personas pensando, razonando, cambiando de gustos, de valores, permanentemente, todo el tiempo. Bueno, el sistema de mercado es el que procesa todo eso y define los precios. Pero ¿cómo hace el socialismo? El socialismo no tiene eso. Entonces, ahí hay todo un debate que pueden analizar con Oscar Lang, que es un comunista, que dice, la verdad, lo que dijo Mises hay que tomarlo en cuenta y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Porque inicialmente lo que ellos hacen es tomar los precios de Occidente, o sea, tomar los precios de los países libres. Pero cuando dejás de ser un país libre, ya no tenés precios. Y si pretendés cambiar y que haya cambio tecnológico, entonces necesitas nuevos precios. Porque si viene Netflix, ¿cuánto vale el videocassette? Nada, cero, no importa cuántas horas le metes, vale cero, porque hay una innovación. Y eso lo entiende Schumpeter, que es otro libro muy interesante que pueden leer. Schumpeter tiene la historia de la economía, pero tiene un libro que se llama Capitalismo, Democracia, y no me acuerdo cuál es el otro término, que es espectacular. Él dice, el capitalismo es un sistema de destrucción creativa, que en realidad debería decir, es un sistema de innovación, de creación. Entonces creás cosas nuevas, y las cosas nuevas desplazan a las antiguas, y las antiguas dejan de tener valor, porque hoy tenés sistemas que funcionan mejor. Lo que estamos haciendo ahora, esto es espectacular. Esto es imposible en un sistema socialista, porque no puede haber cambio. En un sistema socialista no hay precios y por lo tanto no hay cambio. Y es más, aún en un sistema socialista, si vos quisieras definir cómo construís un puente, ¿con qué tecnología lo haces?
¿Cómo puedes definir cuál es la tecnología si no tenés precios? No sabés qué es mejor, si es mejor construirlo con una tecnología o con otra. ¿Cómo haces para compararla? Es imposible el cálculo económico. Por eso no puede funcionar el socialismo. Entonces solo te queda, en todo caso, los sistemas libres para generar los precios, los mercados libres para generar los precios, y luego intervenciones del Estado, que son las economías mixtas, donde van interviniendo para, ellos dicen, tratar de mejorar. La pregunta es, ¿cómo tratás de mejorar si no tenés información? Si la información la procesa el mercado libremente, pero si dejás de ser libre, la dejás de procesar. Entonces ya no dejás de tenerla. Y te apartás de ese mecanismo de innovación tremenda que es el sistema de la libertad. Si lo haces un poquitito no pasa nada, si lo haces mucho empezás a tener problemas graves. Buenísimo, muchas gracias Agustín. Acá te leo una pregunta que mandaron por el chat y dice, ¿qué es ser libre? Porque muchos te dicen que votar es ser libre, pero para un liberal como vos, digamos, esa pregunta, ¿qué es ser libre específicamente? No, votar es, para mí la libertad es, no la podés dividir, por ejemplo, entre libertades económicas y libertades políticas. La libertad es una sola, es decir, que se expresa de distintas maneras. Es la posibilidad de decidir por vos mismo. Pero si a vos, por ejemplo, te ponen el cepo cambiario, y el cepo cambiario te impide comprar dólares. Al imprimirte comprar dólares, sí, es una libertad económica, pero resulta que si no puedes comprar dólares no puedes viajar. Entonces pasaste de una libertad económica a una libertad de trasladarte, ya no podés trasladarte, ¿no? O si cantidad de cosas que hacen permanentemente. Si te sacan 70% de lo que producís, ¿cuál es tu libertad? O sea, si te sacan el 100% sos esclavo, eso está clarísimo, ¿no? Y vivís de lo que te dan. Ahora, si te sacan el 70%, ¿cuánto te quedó de libertad? ¿Cuánto pudiste hacer? ¿Cuánta ayuda puedes hacer a los demás si a vos te sacan el 70%? Entonces te han sacado la libertad de ayudar. Porque si a mí no me sacaran el 70% de lo que produzco, podría ayudar personalmente a un montón de gente cercana, lejana, al tipo que está en la calle en mi vereda, a un montón de gente. Pero si ya me sacan el 70% de lo que estoy produciendo, entonces ya no me quedan ni ganas. O sea, me sacan hasta las ganas. O sea que no hay una forma. La libertad es la libertad de decidir. La libertad de poder decidir entre las opciones que tenés. No tengo la libertad para volar como Superman, pero tengo la libertad para hablar con otras personas, conversar, crear empresas y, por ejemplo, hacer aviones y volar en aviones. Entonces, eso te da la libertad. La libertad es la libertad de pensamiento, pero la libertad de trasladarte, es la que está en el artículo 14 de la Constitución, que no nos limita a esos, pero te dice la libertad de enseñar y aprender lo que vos querés, no lo que te dicen. No la currícula del Estado. Si el Estado te pone la currícula, está en contra de la libertad, que teóricamente está en la Constitución, pero no la respetan. La currícula oficial es lo contrario de la libertad de enseñar, ¿no? O sea, te están obligando a enseñar lo que el Estado quiere que te enseñen. Bueno, eso es estar en contra de la libertad. La libertad de asociarte. La libertad de trabajo. La libertad de trabajo tiene dos lados, de contratar el trabajo y de ser contratado. Pero eso tiene que ser libre. Y entonces vos podés contratar a la persona que querés y te pones de acuerdo cuánto le pagás. El Estado se mete en el medio y por lo pronto te saca un tercio. Te lo obliga para hacer jubilaciones, aportes jubilatorios, etcétera, etcétera, y aportes al sindicato y demás. Con la pistola en la cabeza te saca un tercio de todo contrato de trabajo. Es la estafa más grande de la humanidad, el sistema de las jubilaciones. Así que hay muchas formas de ir limitándote la libertad. Y yo no creo para nada en los que creen que dicen que no. Yo creo en la libertad, pero solamente en las libertades políticas. La libertad económica no, porque hay que ser justos, hay que tener justicia social y qué sé yo. Minga, porque a través de ese vehículo te sacan todas las libertades. ¿Qué libertades tienen los peruanos ahora? O sea, ¿qué hacen los peruanos? Se mueren de hambre. ¿Qué libertades tienen? Si no, les han sacado prácticamente todo, ¿viste? O sea, te sacan realmente te sacan hasta las ganas de producir, de progresar, la autoestima, te van sacando todo. Sacándote la propiedad, te van sacando todo. Si vos no tenés derecho a tu propia propiedad, no sos libre. Buenísimo, muchísimas gracias. Esa también fue una de las preguntas que más hicieron por el docs de la inscripción. Está como 10 veces la pregunta ¿qué es la libertad? Así que se ve que es lo que más genera. En realidad se podés hablar horas de la libertad, ¿no? Pues para los antiguos la libertad era colectiva.
Hay un artículo muy lindo de Isaiah Berlin que habla de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. La libertad de los antiguos era decir, lo que les contaba hace un rato, un pueblo es libre porque se liberó del yugo de otro pueblo. Por más que dentro de ese pueblo las mujeres no tienen libertad, los chicos no tienen libertad, pero solamente los ciudadanos con propiedades de tal magnitud, esos son los que tienen ciertas libertades, y por supuesto el emperador es el único que tiene todas las libertades, incluso de avasallar las libertades de los demás, porque la libertad terminaría en un mundo libre donde empieza la libertad del otro, es decir, que la libertad es el respeto irrestricto a los proyectos de los demás, y los demás respetan tus proyectos. Pero entonces no se pueden meter con tu plata. Si se meten con tu plata ya no respetan tus proyectos. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Benjamín, que lo veo ahí con la cámara prendida, así que adelante. Hola, ¿qué tal Agustín? ¿Cómo estás? Soy Benjamín Arramarcó, soy Hola. secretario de Asuntos Académicos del CESE. Tenía una duda, quería saber qué opinabas vos de la propuesta de Alberto Fernández de hacer el Internet un servicio público. ¿Qué consecuencias crees que va a traer? Mirá, nuevamente, cuando se mete el Estado, generalmente causa graves problemas, porque empieza a fijar las tarifas. Entonces, fíjate lo que es un precio. Un precio te fija la oferta y la demanda. Usted tiene cierta demanda y tenés cierta oferta, y ahí se cruza y se fija un precio. Ese precio, si el Estado dice, como es un servicio público y yo quiero que todos lo tengan, entonces le bajo el precio. ¿Qué va a pasar? Si vos le bajás el precio es un sistema de señales. Entonces, si vos aumentás el precio, es una señal para producir más. Si bajás el precio, es una señal para producir menos. Eso por el lado de los que producen. Y del lado de los que lo consumen, si vos aumentás el precio, es una señal para consumir menos. Si bajás el precio, es una señal para consumir más. Entonces vas a tener, al bajar un precio ficticiamente, por intervención del Estado, el precio de la carne o lo que fuere, vas a generar un montón de gente demandando más carne, pero a los productores les vas a decir produzcan menos. Te vas a tener mucho más demanda y vas a tener menos oferta, y se va a producir escasez. Entonces vas a venir y vas a decir, no, yo quiero las dos cosas, quiero poner precios bajos, pero que además lo tenga todo el mundo. Entonces vas a tener lo que era Entel. El sistema de telecomunicaciones estatal. Pero si ustedes recuerdan lo que era Entel, no lo pueden recordar porque no existían en esa época, pero, por ejemplo, mi primer teléfono, yo lo pagué durante 27 meses antes de tenerlo. Y en el mes 28 me pusieron el teléfono, y costaba el 10% de mi departamento, ¿no? Con el Mercado Libre, sin servicio público, resulta que ahora vas y te compras el teléfono y te lo llevas cuando lo pagaste. O ni siquiera, te lo llevas y recién lo empezás a pagar después, porque te lo dan financiado. Entonces fíjense, el sistema privado y libre hace que todos tengamos teléfonos. En África hay 1.000 millones de celulares, y no es un servicio protegido por el Estado. O sea, el Estado no te puede dar nada positivo. Esa es la realidad. Fuera de lo básico que debiera dar, que no da, que es garantizar la seguridad a tu vida, la seguridad a tu propiedad, garantizar la defensa, que hoy Argentina no la puede garantizar porque no tenemos sistema de defensa, debiera darte una justicia que funcione bien, para garantizarte que no te estafen, que si hay un conflicto, viene un tercero, no necesitas agarrarte a las trompadas, el tercero define lo que es la justicia, dar a cada uno lo suyo, que es lo contrario de la justicia social, que es sacar lo que es tuyo para dárselo a otro. Entonces fíjense cómo para destruir la justicia toman la misma, esto lo dice Hayek, le ponen un adjetivo a un sustantivo para destruirlo. El adjetivo es social. Cada vez que usan el adjetivo social están destruyendo algo. Fíjense, cuando dicen justicia es muy claro, es dar a cada uno lo suyo. Justicia social, ¿qué es? Justicia social es sacarle a uno para darle al otro, al que no lo produjo. Seguridad es que tengas seguridad sobre tu vida y sobre tu propiedad. Seguridad social, ¿qué es? Es que venga el Estado con una pistola en la cabeza y te saque plata, te la robe y después te dé migajas cuando sos viejo. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada vez que te utilizan la palabra social como adjetivo, están destruyendo un valor que tiene la sociedad. Y los valores que tiene la sociedad son los que tienen las grandes religiones. Están en la Biblia, están en el Corán, que son no robar, no matar. Es decir, si vos no robás es porque respetás la propiedad privada, ¿no? Entonces, si empezás a robarle al que produjo, ya no la respetás. Buenísimo. Ahora hay una pregunta de Joaquín. Hola Agustín,
Mira, quería hacerte esta pregunta. ¿Por qué, si las ideas de la libertad son superiores en todo sentido, siguen existiendo personas y naciones que todavía se niegan a abrazarlas? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la naturaleza humana, y tiene que ver con lo que hablábamos de los sumerios, los fenicios, los griegos, todos los pueblos que tienen un auge y una caída. Hay un pensador italiano, que es Giambattista Vico, que habla del corsi recorsi de la historia, ¿no? Como que la historia se repite, y tenés ciclos de crecimiento, de auge y después de decadencia. Entonces, típicamente tenés generaciones que son las generaciones que arman un país, ¿no? Y a veces viene utilizado el término arman porque lo hacen con ejércitos. Entonces vienen y logran tomar unas tierras o lo que fuera, conquistar. Después tenés generaciones que son muy duras también, que son los que construyen el país, ¿no? Y construyen en Argentina, por ejemplo, 47.000 kilómetros de ferrocarriles, que era el 10% de todos los ferrocarriles que había en el mundo. O sea, fíjense que teníamos un porcentaje chiquitísimo de la población mundial y teníamos el 10% de los ferrocarriles del mundo. Eso es una gesta tremenda. Yo me dolía el estómago cuando en el gobierno pasado hablaban de obra pública, y decían que era el plan de obras públicas más ambicioso de la historia. Teníamos 20.000 kilómetros de ferrocarriles, cuando hace 100 años atrás teníamos 47.000. Entonces es tan absurdo, porque encima no conocen la historia. Tenemos mucha ignorancia en nuestros políticos, enorme ignorancia. Repiten frases ridículas y las toman como verdades. Ustedes van a escuchar 1.000 millones de veces, por ejemplo, que las elecciones se definen en la matanza. Es una mentira total. La matanza gana siempre el peronismo. Y sin embargo, eso no es lo que cambia las elecciones, porque a veces gana el peronismo y a veces no gana el peronismo. Entonces, si te compran la idea de que las matanzas se definen en las elecciones, te están diciendo va a ganar siempre el peronismo. Eso es lo que te están diciendo, es mentira. En Estados Unidos lo tienen mucho más claro y te dicen lo que definen las elecciones son los swing states, son los estados que cambian, que a veces son demócratas y a veces son republicanos. Esos definen las elecciones. Los que son siempre republicanos o siempre demócratas no definen las elecciones. Fíjense que hay una enorme cantidad de falsedades que ustedes tienen que estar muy atentos, porque Argentina está atrapada en una red de falsedades ideológicas. Por ejemplo, cada vez que hablan de neoliberalismo, el neoliberalismo es una falacia construida por la izquierda. No existe. El liberalismo es lo que yo les conté hoy, y el neoliberalismo son los que estamos vivos hoy, que pensamos lo mismo que pensaba Alberdi, solo que adaptados al siglo XXI. Pero no cambiamos de forma, pues defendemos las ideas principales del liberalismo, y defendemos las constituciones. No estamos con las dictaduras ni nada por el estilo. Si estás con la dictadura no sos liberal, ni neoliberal, ni un pito. Sos un dictador. Es lo contrario. O sea, el liberalismo es todo lo contrario del fascismo y es todo lo contrario del comunismo, que son los sistemas colectivistas. Entonces, o sos colectivista o sos liberal. Dentro del colectivismo tenés distintas facetas. Los fascistas, los peronistas, los nazis, los comunistas chinos, los comunistas soviéticos, los maoístas, como nuestro nuevo ministro de Defensa, que es maoísta, es pro-chino, ¿no? O sea, pro-chino comunista. O sea, son esas cosas absurdas. Buenísimo, y vamos ya de a poco cerrando. Hay una pregunta que se repitió mucho también en las que nos dejaron en el Docs, y me parece importante, pues muy coyuntural, digamos. Y dice, bueno, ¿cómo crees que le va a ir al capitalismo de cara a las próximas elecciones? ¿Y qué pensás de que López Murphy se presente dentro de Juntos por el Cambio? Y si es posible que exista un liberal dentro de Juntos por el Cambio. Esas son preguntas picantes. Ahí, a ver, de nuevo, yo no creo en la palabra capitalismo, porque capitalismo es reducir un sistema de la libertad a un sistema de innovación y de que cada uno es libre y dueño de sus cosas y demás, a una faceta de eso que es la acumulación de capital, que es una faceta importante, pero es un reduccionismo. Entonces, pero digamos, la pregunta entonces reformulémosla diciendo qué posibilidades tenemos de recuperar el liberalismo, que para mí es una palabra mucho más linda e interesante, porque trata de la libertad. Y la verdad es que las probabilidades son pequeñas. Depende de todos ustedes. La pregunta es, ¿ustedes están involucrados en política? Si la respuesta es que no, es que nuestra probabilidad es baja. Si ustedes están involucrados en política, si quieren cambiar las cosas, entonces la posibilidad se incrementa. Cuando yo tenía la edad de ustedes, estaba metido en política, en la UCD, en UPAU, en la universidad. Y entonces
yo creo que eso está creciendo en Argentina hoy, y eso a mí me da cierto optimismo. Veo, por ejemplo, que las ideas de la libertad están creciendo en todos lados, y como crece la demanda de libertad, probablemente por el desastre al que hemos llegado con las ideas de la justicia social. Hemos llegado a un desastre tan grande que está creciendo del otro lado finalmente las ideas de la libertad, porque no tienen futuro los jóvenes en Argentina con las ideas actuales. Y entonces vos vas a ver que los radicales ahora tienen una rama que llaman Radicales por la Libertad. Los peronistas han creado una rama que se llama Encuentro Republicano, como si peronista y republicano no fuera un oxímoron, ¿no? Oxímoron es una cosa que no, como decir el hielo caliente, cosas que no debían existir, ¿no? Entonces, cuando vos mirás lo que dijo Alberto Fernández, que lo nombraron ustedes hace un ratito, dijo hay que picarles el boleto a los liberales. Es decir, está reconociendo que la juventud empieza a ser liberal y se empiezan a preocupar. Y en Cambiemos, y esto va atado a la segunda pregunta, también se dan cuenta de lo mismo. Cambiemos, ¿qué es? O Juntos por el Cambio, como se llama ahora. Cambiemos empezó en la centroderecha. Empezó con una unión entre López Murphy y Macri. López Murphy era el número 1, había sacado 17% de los votos. Macri era un recién llegado. Kirchner había sacado 22%. Pero ahí se fusionaron, primero se juntaron, yo estaba en el partido y me opuse, pero era minoría y se juntaron, y por supuesto Macri venía con la billetera de los empresarios, y cooptó al partido, y se quedó con el partido, fusionó el partido y eliminó Recrear. Entonces captó toda la centroderecha, y la centroderecha era el PRO, ya fusionado con Recrear. Y el PRO, fusionado con Recrear, 10 años más tarde, ahora ya no con Macri, con López Murphy, sino con Macri, bajó de 17% a 8 puntos en el 2013. O sea, en una década fue para abajo, y bajó de 17 puntos a 8%. Pero Macri tuvo un gran logro, que fue unir a un espectro mucho más amplio. Y ahí entró con los socialdemócratas, y entró con Lilita Carrió, la coalición cívica, con los radicales, que se habían metido en la Internacional Socialista, nada menos. Por eso se fue hace 20 años atrás López Murphy del radicalismo. López Murphy estaba en el radicalismo, pero se fue hace 20 años porque el radicalismo se fue a la izquierda. Y Macri dijo, bueno, ya destruí a la derecha, o la absorbí, llámenlo como quieran, y se corrió a la izquierda, para ganar. Y tuvo éxito, ganó. Pero tuvo éxito para ganar, pero después tuvo que gobernar consensuando con las ideas de izquierda. Y entonces no pudo gobernar. Y se destruyó la Argentina. Entonces la oportunidad que tuvimos fue, la gente votó cambiar, votó anti-K, no querían más cristianismo, no querían más Christian ni nada por el estilo, votaron el cambio y por eso le pusieron el nombre Cambiemos. Pero después, como Macri había licuado el partido y había sacado toda la centroderecha, o los que pensábamos de ese modo, cuando quiso gobernar, gobernó con keynesianos, gobernó con Prat-Gay. Prat-Gay es un economista keynesiano, que cree en gastar, cree en el déficit fiscal, cree en la intervención del Estado en la economía, y entonces esos no nos iban a sacar adelante, y no nos sacaron adelante. Y fíjense, en la primera medida de gobierno, porque ahora Macri te va a decir, no, yo, lo que pasa es que no pude hacer lo que quería hacer porque la Argentina no quería. Sin embargo, en su primera medida de gobierno, te muestra que la dirección que impuso a su gobierno era una dirección equivocada. Cristina Kirchner había aumentado el Estado, la intervención del Estado, había creado mayor cantidad de ministerios, pasó de 8 ministerios a 15 ministerios. Cuando llega Macri, ¿qué hizo? Aumentó de 15 a 23, porque puso 21 ministerios y 2 supercoordinadores, y 900 oficinas de coordinación. 3.000 ravioles tenía el organigrama de Macri. 3.000 ravioles, nosotros lo teníamos en la oficina, en la fundación. 3.000 ravioles, nuestra propuesta era exactamente la contraria, era reducir el Estado para hacerlo mucho más eficiente. Lo de Macri no fue eso. Tenían secretarías de todo tipo. No solo tenían secretaría de programación macroeconómica, tenían una subsecretaría de programación microeconómica, que eso ya es fascismo. O sea, cuando vos querés intervenir la microempresa, ya es un nivel de intervención económica patética. Después tenían secretarías de desarrollo territorial, tenían secretarías de desarrollo de la agricultura familiar, ¿sí? O sea, en un país que alimenta a 400 millones de habitantes con tecnología moderna, querías volver a la tecnología de hace 200 años. La tecnología de la agricultura familiar es absurda. Es absurdo. Tener eso en la cabeza es absurdo.
No podemos ir a la agricultura familiar, cada uno, eso lo hacen en Cuba. En un momento tenían problemas de alimentación en Cuba y le decían, bueno, pongamos que cada uno tenga una familia de conejos. Entonces que comamos conejos, porque los conejos se multiplican rápido. Nosotros estamos en un nivel totalmente distinto. Nosotros sembramos soja, ¿ok? Y con la soja haces pellets de soja y alimentás pollos y alimentás millones y millones de personas. Es ridícula todos esos conceptos. Es ridículo, por ejemplo, tenían en la ciudad de Buenos Aires el polo tecnológico, empiezan a decir las aceleradoras de las innovaciones. O sea, el Estado va a acelerar las innovaciones, es no comprender cómo funciona la economía. La economía es un juego de ensayo y error. Miles y miles de empresarios prueban, ensayan, prueban, y muchos fracasan. Entonces los que fracasan tienen que perder plata. ¿Sí? Tienen que perder plata. Si en cambio es el Estado el que te acelera, el Estado que te da el crédito, el Estado que te ayude, qué sé yo, ¿dónde está la innovación? La innovación es el proceso de ensayo y error permanente. No comprenden la esencia de cómo funciona el sistema de mercado. Y eso es lo que creo que está cambiando con López Murphy, que sí cree en esto, con Javier Milei, que también cree en esto, que Javier ahora va por afuera, López Murphy va por adentro, pero ambos son totalmente liberales. El único tema es la estrategia, que nosotros decimos, está claro que si gana en el 2023 el kirchnerismo nuevamente, Argentina va a ir en dirección a Venezuela. Ya estamos en dirección a Venezuela rápidamente, y vamos a seguir a profundizar eso. Si gana una coalición anti-K, por decirlo de alguna manera, esa coalición va a tener la chance, una oportunidad de cambiar, pero no sabemos si va a cambiar. Si mantienen las ideas keynesianas y el buenismo socialistón y demás, no va a funcionar. O sea, si siguen creyendo que el Estado es el que te saca adelante con la obra pública, no va a funcionar. Entonces, en eso estamos. Yo tengo optimismo, pero no está garantizado que vamos a salir adelante. Por lo menos no en el corto plazo. Oh, buenísimo. Y lo último, un comentario que me dejaron por el chat, es si va a haber ahí una colaboración Echeverne Milei para algún libro o algo así, pero bueno, eso la dejamos picando y ahora Benjamín, te toca a vos. Bueno, nada, y que te queremos agradecer, Agustín, la verdad es que fue un honor tenerte acá, y de parte del SECPRI y el CS, bueno, siempre vamos a estar con los brazos abiertos para repetir una charla con vos, ¿sí? Encantado. Muchas gracias. Cuando podamos hacerla presencial, mucho mejor. Sí, muchísimo mejor. Así les veo las caras a todos. Queremos en algún momento. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, me encantó charlar con ustedes. Un gran abrazo. Adiós. Igualmente. Adiós, gracias a todos. Sí, un placer. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Agustín, gracias.